Le saluda con agrado su amiga y servidora Araceli de Álvarez. Y para mí es un enorme placer el poder estar juntos en este espacio de tiempo con Dios. Bendito sea el Señor porque nos permite usar estos medios, estos recursos, para que su palabra siga corriendo, edificando, exhortando, animando esos corazones que tanto necesitan día con día escuchar la voz de su Creador. ¿No le parece? Pues sea muy bienvenido. Qué bueno que está con nosotros en este ministerio tan hermoso donde le animamos a que siga buscando la riqueza de la palabra del Señor, que es viva y es vida para el corazón. Ahora vamos a continuar con el precioso relato histórico, real, del libro de los Hechos. Y vamos al capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y vamos a ver algo muy interesante que sin duda en la meditación Dios nos va a hablar. Regresamos. Hechos 3, 1 al 10. Pedro y Juan subían a orar juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y bien, como le decía, para mí la palabra de Dios ha venido a marcar mi vida de una manera muy extraordinaria, muy excepcional, porque es palabra de vida, palabra de poder, palabra de gracia, palabra de amor, y nos hace tanto bien que nuestro espíritu, que ha sido creado por Dios, pueda tener ese aliento de vida que solamente Dios con su palabra y su espíritu nos dan, porque podemos tener alimento de otras maneras, pero este es el especial. Fíjese que al leer este relato, que en medio del pueblo cristiano es muy conocido, porque es uno de los relatos tan impresionantes por la forma como suceden las cosas. Si prestó atención a la lectura, habla de unos personajes muy interesantes donde Dios los envuelve, ¿sí? Está un hombre sentado a las puertas del templo La Hermosa, están dos de los apóstoles del Señor, Pedro y Juan, y entran en la agenda divina, de manera que se unen ahí en la entrada. Y lo que Dios traía muy fuerte cuando meditaba acerca de esta escritura, recuerda que siempre le he dicho, un pasaje que me es muy conocido, que lo he escuchado, que lo he leído, siempre le digo a Dios, yo quiero ver algo que no había visto antes, y eso es lo que le quiero compartir, algo que no había visto antes. Y si usted ya lo había visto, qué bueno, y si no, pues qué bueno que abra su corazón. Fíjese, yo le pondría como un subtítulo a esto: ¿cómo pides? ¿Cómo das? Y aquí yo veo algunas actitudes comunes que tenemos los seres humanos cuando pedimos o cuando damos. Vamos a ver que el escenario es la entrada a la casa de Dios. Entonces yo quisiera que meditáramos brevemente en cuanto a asistir, acercarnos, ir o quedarnos en la puerta en la casa de Dios. Por ejemplo, puedo ir como esta persona que todos los días iba, ¿verdad? El que no tenemos un nombre, sabemos que era un hombre cojo, le dicen las escrituras de nacimiento, pero no tenemos ni su nombre ni su edad. Pero dice que él iba todos los días, nosotros podemos ir cada día y quedarnos afuera. Y mira, no solamente es quedarnos en la puerta, que hay personas que acostumbran ir a la iglesia
y como ya no alcanzan lugar, se quedan en la puerta. Yo no solamente estoy hablando de eso, sino quedarse afuera de la bendición que otorga esa asistencia. Otra cosa, que puedo ir con un solo propósito, y nosotros como creyentes vamos pasando por varios propósitos. Yo recuerdo mucho, y lo digo con mucha vergüenza, ¿verdad?, que uno de mis propósitos en mi juventud de ir a la iglesia era encontrarme con el novio. Qué triste, ¿verdad? Y efectivamente me encontraba con el novio, pero yo salía igual que como había llegado, sin una porción del Espíritu Santo a mi corazón. Qué tremendo, ¿no? Pero también podemos ir y ser indiferentes. Podemos estar allí como un cumplimiento, como una religiosidad, pero realmente no trasciende nuestra estancia en la casa de oración, en la casa de Dios. Pero también puedo ser indiferente a otros que están en necesidad, ¿sí? Qué tremendo. O sea, soy indiferente a Dios, obvio que voy a ser indiferente a otros que me rodean. ¿Qué va a pasar? Pues no va a haber compasión, no va a haber comprensión, no va a haber amor, porque llevo un propósito definido, alejado del propósito de Dios. Y también, en el caso de los niños, de los adolescentes mayormente, ¿verdad?, los llevan a la casa de oración, pero no es su voluntad tantas veces ir. Van porque los llevan, pero regresan igual porque están predispuestos. No sé si tu vida se identifica con estos puntos, cuando nos acostumbramos, a lo mejor ahora nos lleva el marido, nos lleva la esposa, nos llevan los padres, nos llevan los amigos, nos lleva el novio, pero no alcanzamos a ir más allá de tan solo ir. En segundo lugar, yo quiero compartirte, me llama mucho el término que este hombre paralítico cojo estaba pidiendo limosna. Y otra actitud que tenemos que meditar en nuestro corazón, acuérdate que no es un relato que te sepas de memoria, sino algo aplicable a tu corazón. Mi pregunta es, cuando pido a otros, ¿qué espero? Porque él le pidió a la gente que pasaba. Muy probablemente era tan conocido que todo el mundo sabía que se sentaba allí, pero llegó un momento donde ya no llamaba la atención, donde pasaban y ni siquiera le prestaban atención. Pero ¿qué pedía él? Este varón solamente pedía dinero, es todo lo que pedía. Cuando pedimos nosotros a Dios, ¿qué quiero? Mira, cuando una persona nace de nuevo, tiene un encuentro con Jesucristo como su Salvador, como su Señor, algo que yo veo que encuentro en ese pasaje del Evangelio, pedid y se os dará, ¿verdad? Entonces empiezan a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, pero Dios no está hablando de cosas tan solo. Claro que un nuevo creyente es difícil que en su nuevo nacimiento, en su falta de crecimiento y madurez espiritual, le pida a Dios los dones espirituales o el fruto del Espíritu, las virtudes, o que quiera más de su presencia, o que quiera hambre y sed de su palabra. O sea, va a ser difícil, pero generalmente pasamos mucho tiempo pidiendo cosas, ¿sí? ¿Qué pedimos? A veces pedimos limosna, fíjate, nos conformamos con unas cuantas monedas de la atención de Dios. Al pedir, tengo fe que me van a dar, tengo visión de aquello que anhelo. Al pedir una limosna, me conformo con cualquier cosa, con algo ínfimo. Al pedir, hay ambición, porque es impresionante, según estadísticas y estudios de toda la gente pedigüeña en nuestro mundo, ¿verdad? Se dice que algunos de ellos tienen mucho dinero. Qué tremendo, ¿no? Que piden, visten como pobres, dan la apariencia de pobres, pero viven como pobres y tienen mucho dinero porque dicen que la gente les da. Entonces es gente que tiene recursos y nunca sale de pedir limosna, nunca sale de comer un cacho de pan duro, nunca sale de vivir en un lugar paupérrimo, porque su visión es de limosnero. ¿Qué cosa, no? Pero también cuando yo pido solo cosas o pido lo eterno. Mira, una figura de que Dios nos muestra que vamos creciendo espiritualmente, que vamos más asemejándonos a su Hijo, es que busquemos las cosas de arriba, es que pidamos las cosas del reino, es que pidamos la voluntad de Dios,
es que pidamos el cumplir sus propósitos, el obedecer, el ser fieles, esas virtudes que nos hacen personas de un testimonio impresionante. Pero cuando nosotros pedimos tan solo cosas, la única situación que va a suceder es que ni las cosas nos van a satisfacer, porque vamos a querer siempre más. Pero en tercer lugar vemos a los que dan. Ahora, algo también muy interesante que Dios me mostraba al leer este pasaje, es que eran 2 apóstoles los que llegaron al lugar, al encuentro, de ahí de la Puerta la Hermosa con este varón, ¿verdad? Y sin embargo, era Juan y era Pedro. Me llama mucho la atención, por lo menos el relato no lo dice, que Juan no habló, que solamente lo miró. Dice que ambos miraron a esta persona que estaba ahí en el piso, pero el que habló, el que dijo, el que hizo, fue Pedro. Ahora, algo que me enseña aquí es, si voy a dar, es de lo mucho que Dios me ha dado. Y no solamente lo material, que también tenemos que ser generosos y dadivosos, cuanto más cuando el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Yo tengo una forma de pensar. A mí me gusta darle a la gente que veo en necesidad, pero no a toda. Yo le pido a Dios, guíame, porque a algunos sé que si les doy algo va a ser para su vicio o va a ser para su flojera. A mí me gusta darle cuando sé que esa persona tiene una auténtica necesidad, ¿sí? En este caso, Juan vio la necesidad, Pedro vio la necesidad del hombre, pero el único que dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué das? A veces no tenemos los recursos económicos y Dios lo sabe. Dios no nos va a pedir, es más, el diezmo dice conforme haya sido prosperado. Da. Si la persona no tiene un trabajo, si la persona no recibió un salario, no tiene que dar. En este caso, ¿qué damos? Tenemos que aprender a ser generosos y a dar aquello que es lo mejor que nos ha pasado, que es la salvación por gracia, por medio de Jesucristo. Otra de las cosas es que al dar de lo recibido, hay que dar poder, mi amado. Ellos dijeron, no tenemos dinero, pero tenemos poder. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es el poder que Dios nos ha dado. No podemos satisfacer las necesidades económicas de toda la gente, pero sí podemos compartir de lo mucho espiritual que Dios nos ha dado, poder de su gracia, los dones, el ejercicio de su, la unción, ¿verdad? Que es el poder que quebranta yugo. Eso sí podemos darle a las personas y eso no se compra con dinero. Cuando damos, cuando tú y yo damos, muestras compasión, muestras comprensión, muestras amor, misericordia, porque en ocasiones damos, pero nos sentimos obligados a dar, o nos sentimos obligados a dar porque nos están mirando y hay que dar una buena imagen. Pero aquí en este caso, estaban las cámaras apagadas, estaban las luces apagadas, estaba Juan y Pedro con un hombre simple y sencillo, pero ellos buscaban el agradar a Dios. De lo que habían recibido, le dieron a Él. Y por último, mi amado, el dar siempre va a ir acompañado, debe de ir acompañado de fe en Dios, porque Él nos pone a compartir lo que nos ha dado y nunca nos va a dejar sin lo que necesitamos. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuál es tu corazón al ir a la casa de oración? ¿Cuál es tu corazón al pedir? ¿Cuál es tu corazón al dar? Buena palabra, ¿verdad? Buena inspiración que nos invita a la acción. Oramos al Señor y ponemos esto en sus benditas manos. Ora conmigo y dile, Señor, quiero tener las motivaciones correctas para ir a la casa de oración. Que ninguna otra gane mi atención más que el encontrarme cara a cara contigo. Y de eso que recibo en tu presencia, yo pueda también comunicarme con otros, bendecir a otros, acercarme a otros y ser movido y tener discernimiento para poder dar esa palabra, ese abrazo, ese saludo que edifique esa fe de esa persona. Pero también te quiero pedirte que me enseñes a pedir correctamente. Señor, no quiero pasar mi oración pidiendo cosas.
Quiero pedir aquello que no se compra con dinero, para que cuando tenga que dar, Señor, dé de la mucha riqueza que tú me has dado a través de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, permíteme levantarme y andar, y que como ese paralítico que siempre se quedó a la puerta, cuando vino la bendición, entró a adorarte, que yo también pueda no quedarme en la puerta de tu presencia, sino entrar, adorarte al lugar santísimo y recibir aquello que tú tienes para mí en esa comunión. Gracias por tu hermosa palabra y por permitirme conocer este relato verídico que edifica y alienta mi vida y corazón. Gracias, en el amado nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor esté con usted, que disfrute la casa de oración, que se goce en pedir conforme a la voluntad de Dios y que pueda dar con liberalidad y con mucho gozo. Hasta la próxima ocasión y bendiciones.